Recuerden que... Vale, ahora sí. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a todas a esta cuarta y última edición del ciclo Diversas. Nosotras estamos muy contentas con saber que les tenemos a vosotras aquí todas las tardes. Además, en un tiempo que aquí en Andalucía está súper bueno, dejar el solecito para venir a un espacio de autoformación en realidad es como un regalo enorme. Así que muchísimas gracias. Em, para nosotras, haber concebido Diversas como este espacio de autoformación implica, en el fondo, querer construir un espacio para que las mujeres y disidencias podamos vivir libres de todas las discriminaciones en Andalucía, en España, en América Latina y el Caribe, en Europa y en África, por supuesto. Y esperemos que en un futuro este sueño y este espacio que estamos construyendo se haga realidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en estas imaginaciones que esperamos que sean realidad. También queríamos agradecer enormemente a nuestras ponentes, Cristina Fallarás, Rebeca Paz de Femblog, Cintia Álvarez Palomino de Afroféminas y ahora Aitana de los Reyes Gómez de Facali, por la generosidad de compartir con nosotras estos espacios de prácticas y conocimientos transformadores que nos invitan a imaginar otras formas de intervención, de pensamiento, que son necesarias y transformadoras. Así que muchísimas gracias. Y Natalie, gracias por acompañarnos y darle esta alma ilustrada a estas sesiones. Y por supuesto agradecer a Alicia y a Melissa, que son parte del equipo de Territorias, por todo el cariño y el cuidado que hay detrás de estos píxeles. Eh, Así que no quiero alargarme muchísimo más. Alicia, te doy la palabra. Gracias, Daniela. Muy buenas a todas y a todos. Hoy cerramos este ciclo tras un recorrido intenso y necesario. Con Cristina exploramos cómo tomar la palabra para redefinir el concepto de violencia mediante la construcción de memorias colectivas. Con Rebeca analizamos cómo las redes sociales son una oportunidad clave para democratizar la información siempre que lo hagamos desde la ciberseguridad feminista. Y la semana pasada Cintia nos recordaba que nuestros cuerpos están atravesados por privilegios y por opresiones. Con ella profundizamos en la urgencia de un feminismo antirracista que nos sitúe a todas en la misma línea de salida, rompiendo con esa jerarquización de los cuerpos que limita o facilita el acceso a los derechos. Eh, esta tarde contamos con la presencia de Aitana de los Reyes Gómez, con quien dialogaremos sobre el abordaje de nuevas formas de violencia contra las mujeres en situación de vulnerabilidad, con especial enfoque en las mujeres gitanas. Aitana viene de FACALI, Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, una organización social con 2 décadas de trayectoria, volcada en la promoción integral y el reconocimiento de la cultura gitana, para lograr alcanzar la igualdad real de derechos. Su amplia trayectoria la convierte en un referente para el resto de instituciones y organizaciones que velan por los derechos y la equidad, trabajando en la concienciación sobre la historia del pueblo gitano y el impulso de políticas que mejoren las condiciones de vida de las personas romaníes, que antes nos comentaba que el 8 de abril era el Día del Pueblo Gitano, ¿verdad, Aitana? Por su parte, Aitana es especializada psicóloga, especializada en intervención social, integrando las perspectivas de género e interculturalidad en su práctica diaria. Su formación abarca la igualdad de oportunidades, la salud mental comunitaria y la prevención integral de la violencia de género.
Su carrera se ha centrado en la atención a la infancia y adolescencia en riesgo, la intervención con población gitana, priorizando siempre el empoderamiento de las mujeres y la sensibilización de profesionales. Esperamos que este espacio pues, nos invite a seguir aprendiendo y reflexionando. Como siempre, os animamos a abrir vuestros micrófonos y vuestras cámaras durante el turno de debate. Es muy enriquecedor el ponernos voz y cuerpo, como decía Daniela, a través de los píxeles, ¿no? Aunque sea de esa manera. Y como siempre, recordaros que este quiere ser un espacio seguro para todas y todes, que es responsabilidad de todas cuidarlo y por supuesto que queremos agradecerlo quienes habéis formado parte de él por haberlo hecho posible, porque la verdad es que las sesiones han discurrido de una manera muy bonita y muy cuidadosa, ¿no? Entonces ya no me alargo más. Aitana, cuando quieras, tiene la palabra, te escuchamos. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas participantes. No sé si me oís bien porque creo que están los audios como desactivados, pero ya me ha dado la opción, entonces no sé si me oís bien. Sí, estupendo. Pues voy a empezar compartiendo pantalla, me decís si lo veis bien. ¿Sí? ¿Lo veis bien? ¿Me oís bien? Si se te escucha bien y ya está puesta la pantalla completa y se ve bien. Estupendo, muchísimas gracias. Pues bueno, en mi nombre personalmente, ¿no? Como mujer gitana y en nombre de toda la federación y todas las trabajadoras de la federación, pues dar las gracias a las compañeras por la organización, por esta invitación, por este espacio amable, ¿no? Y seguro, como ya habéis comentado, para nosotras es un placer, pues bueno, ocupar estos espacios, ¿no? Silenciados, ¿no? Se nos ha silenciado, ¿no? A las mujeres gitanas históricamente, por tanto, para nosotras es un placer estar esta tarde aquí con todas vosotras, ¿no? Por tanto, pues muchísimas gracias a la organización y también a las personas participantes, ¿no? FACALI es la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas que, como ya mencionaba antes con las compañeras, pues tiene sus inicios en Amuradi, ¿no? Que fue la primera asociación de mujeres gitanas universitarias, ¿no? Fueron creciendo poco a poco y, bueno, pues hasta constituir, ¿no? Lo que hoy día es FACALI, que es la federación, ¿no? Es verdad que bueno, nosotras nos identificamos, ¿no? con ese feminismo antirracista, ¿no? Que ya comentaba, ¿no? Por las compañeras que ya han participado. Nosotras, las mujeres gitanas y desde FACALI, reivindicamos ese feminismo antirracista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no podemos hablar de mujeres gitanas, ¿no? Sin apelar al contexto racista, al contexto antigitano que nos interpela actualmente y que ha sido una estructura histórica, ¿no? De opresión y de persecución, ¿no? Legislativa. Por tanto, nosotras pues nos identificamos con ese feminismo antirracista, ¿no? No nos podemos quedar únicamente, ¿no? En las desigualdades de género y no podemos hablar únicamente de las cuestiones de género, ¿no? Nosotras evidentemente apoyamos la igualdad salarial, la aspiración, ¿no? A los puestos y el acceso, ¿no? A los puestos de poder, pero nosotras como mujeres gitanas estamos luchando porque nuestras niñas terminen la ESO, ¿no? Por tanto, nuestro punto de partida, pues evidentemente es diferente, ¿no? Y esto nos coloca, ¿no? Pues en una situación muy específica socialmente que hace que nos identifiquemos con un feminismo antirracista, ¿no? Y como una entidad social de mujeres gitanas, ¿no? Que somos, pues la lucha por la igualdad, ¿no? Y por la prevención de la violencia ocupan, ¿no? Un papel Uy, estamos central, teniendo algún problemilla que se ha ido la voz, se ha recortado. pues dentro, ¿no? De todas ¿Dónde nos hemos quedado? Estabas hablando de el centro de las mujeres gitanas y pues no lo sé exactamente dónde se ha empezado a ¿Sí? cortar, pero
Bueno, pues como decía, como una entidad social de mujeres, ¿no? Y de mujeres gitanas, pues la lucha, ¿no? Por la igualdad de género y por la prevención, ¿no? De las violencias, pues ocupan, ¿no? Un lugar central dentro de todas nuestras actuaciones, ¿no? Fundamentalmente estamos en Andalucía, ¿no? Por la principal razón de que en Andalucía hay un elevado porcentaje de población gitana. Por tanto, Facali, pues tiene el mayor número de asociaciones federadas en Andalucía, pero esto no quiere decir que no ampliemos, ¿no? Nuestro trabajo en red, ¿no? Sino que cada vez estamos intentando, como digo, pues ampliar, ¿no? Esta mirada para que el impacto pues también sea mucho mayor. Nuestro eje principal de intervención es la lucha, ¿no? Contra el antigitanismo, que es el racismo específico hacia la población gitana, y lo hacemos desde una perspectiva de género. Trabajamos todas las áreas desde un equipo multidisciplinar de mujeres gitanas y desde la metodología de referentes positivos. Concretamente en el área de género trabajamos tanto la prevención como la intervención en casos, ¿no? Que se detectan pues, de violencia de género fundamentalmente. En la prevención trabajamos con niñas, con adolescentes, con mujeres y también estamos trabajando con grupos de hombres. Nos cuesta más porque es verdad que nos cuesta implicarles, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo está ahí también, ¿no? Como digo, en niñas, adolescentes, mujeres y también con hombres. Trabajamos diferentes temáticas, ya sea pues, los indicadores de la violencia, las relaciones sanas, los mitos, ¿no? Del amor romántico, el ciclo de la violencia, la corresponsabilidad. Trabajamos diferentes temáticas, como digo, desde la base de la prevención. Y luego en lo que es la intervención, pues hay un equipo, ¿no? Jurídico y de apoyo psicosocial que, bueno, pues siguiendo el protocolo, pues trabajamos en muchos casos sin una denuncia, ¿no? Como iremos viendo, la infradenuncia es una realidad que está presente en el pueblo gitano y en las mujeres gitanas, fundamentada pues unas dinámicas, ¿no? De poder que se han ido estableciendo históricamente y que vamos a ir viendo a lo largo de este ratito. ¿Qué hacemos? Pues trabajar, ¿no? Por la igualdad de trato y no discriminación desde una perspectiva de género, y además lo hacemos desde una doble vertiente. ¿Por qué? Pues porque entendemos que la cuestión del pueblo gitano, la cuestión de las mujeres gitanas, no viene únicamente de los cambios, ¿no? Que hay que realizar a nivel interno, sino que también viene de los cambios que a nivel social, pues esa mirada, ¿no? Y esa percepción social también, ¿no? Debe cambiar, ¿no? Por tanto, trabajamos desde esa doble vertiente de profesionales, ¿no? Y sociedad en general, y también en la intervención y en la atención directa con población gitana. No sé si alguien conoce algo de la historia del pueblo gitano, si ya ha trabajado, ¿no? Con la historia del pueblo gitano. Normalmente nos encontramos con que no se conoce, ¿no? Es una historia que forma parte de nosotras, y es una historia pues invisibilizada, silenciada, que no se conoce, ¿no? Que no se estudia en los colegios, que no se da en los libros de texto, ¿no? Entonces, bueno, pues el pueblo gitano cuenta con una trayectoria histórica de persecución, ¿no? Con unos proyectos de exterminio, con un borrado cultural de la identidad, ¿no? Se ha perseguido históricamente el hecho de sentirse diferente, ¿no? En este caso, sentirse gitano, sentirse gitana, ¿no? Es decir, no se perseguía haber cometido un delito, ¿no? Sino se perseguía el hecho de ser gitano, de ser gitana y de tener unos significados propios, ¿no? Y una cultura propia, ¿no? Por tanto, el antigitanismo ha estado legislado hasta hace muy poquito, ¿no? Es una cuestión que está muy reciente, muy instaurada y que evidentemente tiene una relación directa con el fenómeno de la violencia de género, ¿no? Comenzaba diciendo que, bueno, pues no podemos hablar, ¿no? De la realidad de las mujeres gitanas sin apelar al contexto, ¿no? Racista, antigitano, que pues nos ha oprimido y que actualmente nos sigue oprimiendo, ¿no? Esta trayectoria histórica de persecución concretamente se ha materializado en más de 250 leyes antigitanas, ¿no? Que perseguían, como digo, pues el borrado cultural, ¿no? Y la eliminación de la diferencia, ¿no? ¿Esto qué ha provocado socialmente? Pues esto ha condenado a la marginación, ¿no? Al pueblo gitano. Hay un elevado porcentaje de población gitana que vive en una situación de pobreza muy severa, ¿no? Y que vive en una situación de exclusión social, ¿no? Y esto evidentemente, pues
tiene, como digo, tiene una relación directa con el fenómeno de las violencias, ¿no? Pues con romper, ¿no? El ciclo de la violencia, la desigualdad económica, la dependencia, ¿no? Son cuestiones que, bueno, pues el antigitanismo, ¿no? Nos ha condenado y que evidentemente hoy son cuestiones que hay que tener en cuenta cuando hablamos, como digo, de violencia de género, ¿no? ¿Por qué medidas específicas sobre mujeres gitanas y violencia de género, ¿no? ¿Por qué a veces nos dicen, Aitana, pero por qué una campaña específica o porque hay que incluir, ¿no? En protocolos, en medidas, ¿no? Esto, ¿por qué, no? Ya Grevio, ¿no? El grupo de expertos, pues, alertaba, ¿no? De la necesidad prioritaria, pues, de implementar el fortalecimiento, ¿no? De las medidas, bueno, pues, mujeres, ¿no? Que estamos expuestas a esa discriminación interseccional, como es el caso de las mujeres gitanas, ¿no? Nosotras nos identificamos con esa mirada interseccional, ¿no? Porque cuando analizamos nuestra realidad, pues evidentemente hay que tener diferentes ejes en cuenta, ¿no? No nos podemos quedar únicamente en las desigualdades de género, ¿no? Como ya he mencionado antes, ni tampoco únicamente en el eje racista, ¿no? Cuando hablamos de las mujeres gitanas, pues es necesario tener esa mirada y pues de ese antigitanismo, ¿no? Que también incluye el eje pues racista y machista, ¿no? Que es lo que conocemos como antigitanismo de género y que además es un concepto que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque es un concepto clave que hace que las mujeres gitanas tengamos pues una posición muy específica de subordinación socialmente, ¿no? Y que además va desde nuestra identidad estereotipada, ¿no? Hasta las condiciones de vida, ¿no? Por tanto, esto es una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y también la pobreza, ¿no? No podemos obviar, ¿no? La situación de vulnerabilidad social en la que muchas mujeres gitanas se encuentran, ¿no? No podemos pasar por alto, como digo, pues los entornos empobrecidos, la dependencia económica, los problemas de vivienda, porque son cuestiones que a la hora de romper, ¿no? El ciclo de la violencia de género, pues lo va a hacer mucho más complejo, ¿no? No decimos que sea una violencia diferente, pero sí a la hora de romper estas dinámicas, ¿no? Las consecuencias sí son diferentes, ¿no? Y estos son los diferentes ejes que desde la Federación trabajamos y creemos que son necesarios, ¿no? Tener en cuenta y analizar a la hora de, bueno, pues trabajar con una mujer gitana que está sufriendo una situación de violencia de género, ¿no? Por tanto, pues bueno, es necesario, ¿no? Y aquí traigo la reflexión de, bueno, pues tener esa mirada interseccional, ¿no? Muchas veces creemos que, bueno, las desigualdades de género, no, con las desigualdades de género ya basta, ¿no? Y bueno, precisamente en este contexto de mujeres diversas, ¿no? Que es el espacio en el que hoy estamos compartiendo, pues dentro de esa diversidad, pues hay que ampliar la mirada, ¿no? Hay que ampliar el foco y, bueno, pues tener esa mirada interseccional que contemple, ¿no? Esa doble y triple discriminación, ¿no? Que en muchos casos no operan por separado, ¿no? El antigitanismo no va por separado, ¿no? El patriarcado no va por separado, ¿no? Sino que es un patriarcado pues, racista y capitalista, ¿no? Por tanto, es necesario, como digo, a la hora de pues, analizar, ¿no? La realidad social de las mujeres gitanas, pues tener esta mirada interseccional, ¿no? El antigitanismo, que ya lo he mencionado, ¿no? El racismo específico hacia la población gitana es una cuestión que está muy naturalizada, ¿no? Socialmente, muy normalizada, ¿no? Las mujeres gitanas convivimos con chistes, convivimos con discursos de odio, convivimos con violencias que están, pues como digo, normalizadas socialmente, ¿no? Nos hemos educado, nos hemos socializado, hemos crecido escuchando comentarios, pues es que vas hecha una gitana, o no te peinas así porque pareces una gitana, o es que las gitanas son, ¿no? De esta manera, o es más sucias, ¿no? Entonces, eh, hemos crecido normalizando, naturalizando estos mensajes, ¿no? Que a nivel psicológico, evidentemente, tienen un impacto, ¿no? Entonces, luego es muy difícil identificar y, por tanto, combatir, ¿no? Estas expresiones racistas, porque, como digo, el antigitanismo está normalizado y naturalizado. Cuando hablamos de patriarcado, ¿no? Me gusta siempre hacer esta reivindicación. No existe un patriarcado gitano, ¿no? El patriarcado no, nos impone, ¿no?
a todas las mujeres y como digo, la violencia de género tiene consecuencias, ¿no? Y tiene barreras diferentes, ¿no? Que hacen pues un fenómeno mucho más complejo, ¿no? Como digo, romper estas dinámicas. Pero no existe un patriarcado gitano, ¿no? Nosotras, las mujeres gitanas, seguimos asumiendo las tareas de cuidado, seguimos teniendo, ¿no? Pues un menor tiempo de ocio. Seguimos, ¿no? Relegadas, ¿no? Al espacio doméstico, pero no porque la cultura gitana sea una cultura más machista ni más primitiva, ¿no? De hecho, ya por suerte hay estudios y además desde aquí os invito a que indaguéis, ¿no? En desmitificar que los hombres gitanos no son más machistas. Los hombres gitanos son machistas, la cultura gitana es machista, pero porque estamos, ¿no? Dentro de un sistema que es machista, ¿no? Y evidentemente a las mujeres gitanas también nos afecta, ¿no? Y evidentemente nosotras también estamos expuestas a esa violencia, pero no porque el pueblo gitano sea más machista, ¿no? Esto es una cuestión que parece evidente, ¿no? Pero que me gusta reivindicar porque es una cuestión con la que nos encontramos, ¿no? Mucho y con la que los medios de comunicación también tienen una influencia pues bastante grande, ¿no? En perpetuar, ¿no? Esta imagen machista, ¿no? Del pueblo gitano. Como digo, cuando hablamos de mujeres gitanas, el antigitanismo, ¿no? Pues, bueno, tiene esa vertiente, ¿no? Que incluye el eje racista y el eje machista, ¿no? Y es lo que conocemos como antigitanismo de género, ¿no? Que es esa forma específica, ¿no? De racismo hacia las mujeres gitanas y que, como digo, va, ¿no? Desde la imagen estereotipada socialmente hasta las condiciones de vida, ¿no? Pasando, pues, evidentemente por la invisibilización, por la ausencia, ¿no? De bibliografía. No se conoce nada de las mujeres gitanas, ¿no? No se sabe nada de cuál es nuestro estado de salud, de qué está influyendo, ¿no? En las violencias, qué problemática estamos teniendo, ¿no? Estamos, pues como digo, invisibilizadas, ¿no? Y hay una ausencia de bibliografía en todo lo que tiene que ver, ¿no? Con la realidad de las mujeres gitanas, ¿no? Que esto demuestra más, pues, el ostracismo, ¿no? Que soportamos, ¿no? Me gustaría aquí pararme un poquito y que, bueno, pues hagamos una reflexión, ¿no? Que hagamos un ejercicio psicológico cada persona, ¿no? Y que pensemos, no sé si se ve bien, quizá, no sé si se ve bien, pero bueno, que pensemos y que reflexionemos acerca de estos mensajes, ¿no? Pues me voy a centrar, ¿no? En los que tienen pues esa carga pues más de género, ¿no? Las mujeres gitanas son más machistas, solo aspiran al matrimonio, bueno, no son analfabetas, no estudian, ¿no? No sé si hemos escuchado estos mensajes, si no lo hemos escuchado, ¿no? Y si además de escucharlo, lo hemos identificado como una expresión racista, ¿no? Bueno, lo dejo ahí para que cada persona pues pueda, bueno, llegar a sus conclusiones, ¿no? Estos mensajes, pues cargados, ¿no? Como digo, de antigitanismo y de sexismo, estos mensajes directamente van a la interiorización, ¿no? Es decir, nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestras mujeres se socializan con estos mensajes, ¿no? De manera que esto se interioriza, ¿no? Creando pues ese efecto Pigmalión, ¿no? Creando, como digo, esas consecuencias a nivel psicológico, ¿no? Nosotras trabajamos mucho la desmitificación, ¿no? De ser gitana y ser machista, ¿no? Porque, bueno, socialmente se nos vincula, ¿no? Socialmente se vincula el hecho de ser gitana con ser machista, ¿no? Y esto al final luego pues tiene, como digo, una interiorización. Esto genera una autoestima, ¿no? A nivel psicológico genera pues muchos problemas, ¿no? Y además muy complejo porque luego es muy difícil de trabajar, ¿no? Porque claro, yo creo que solamente puedo ser eso, ¿no? Y no concibo otro horizonte, ¿no? Entonces luego, pues evidentemente es una barrera, ¿no? Para identificar la violencia de género como violencia de género, ¿no? Y no solamente tienen un efecto en nuestras niñas, ¿no? En nuestras mujeres y en nuestras adolescentes, ¿no? Sino que también tienen un efecto en los dispositivos de atención, en el sistema. ¿Por qué? Pues porque se reproducen, ¿no? Luego nos encontramos con muchas, sobre todo trabajadoras, ¿no? En los dispositivos de atención que reproducen estos estereotipos, ¿no? Bueno, pues creen que la violencia de género es una situación en la que se puede, pues, realizar una mediación. No, la violencia de género es
un tipo de violencia que sufrimos las mujeres gitanas, ¿no? Bueno, pues hay que actuar en base a los protocolos, no se tiene que hacer una mediación familiar en un caso de violencia de género, ¿no? Entonces, como digo, estos mensajes no son etéreos, no se quedan en el aire, sino que son mensajes pues que se asumen, ¿no? Tanto a nivel social como, pues bueno, en la población gitana, generando pues diferentes consecuencias, ¿no? A nivel psicológico que impiden y que es una barrera luego pues a la hora de trabajar pues estas cuestiones, ¿no? En cuanto a las víctimas gitanas de violencia de género, pues bueno, no hay un perfil concreto, ¿no? Nosotras trabajamos pues con una variabilidad, ¿no? Y esto las que trabajáis lo sabéis, no hay un perfil concreto, ¿no? De víctima de violencia de género, ¿no? Esto no es así, ¿no? Cualquier mujer puede ser víctima, ¿no? De violencia de género. Por tanto, pues hay una gran variabilidad, una gran diversidad, ¿no? Pues, dependiendo, ¿no? De lo que no, de lo que estemos trabajando, ¿no? Cualquier mujer, independientemente de sus condiciones, puede ser víctima, ¿no? De violencia de género. Sí que es cierto que hay un perfil pues que, bueno, pues necesita, ¿no? Aún más la protección, ¿no? Y necesita aún más pues estos recursos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como digo, la dificultad para romper con estas dinámicas, para romper con el ciclo de la violencia de género, pues sí es diferente, las consecuencias sí son diferentes, ¿no? Y las barreras sí son diferentes, ¿no? Entonces, dentro de este marco, pues sí que hay pues un perfil, ¿no? Que como digo, pues son las más necesitadas de protección, que además es un perfil, pues bueno, con un nivel educativo bajito, con escasas posibilidades de formación y empleo, con amplias cargas familiares, ¿no? Con la asunción de estas responsabilidades, ¿no? Con problemas pues de autoestima, de autonomía, ¿no? Y bueno, pues también posibles patologías, ¿no? La automedicación. Entonces, es un perfil con el que solemos trabajar, pero como digo, no hay un perfil cerrado de mujer gitana víctima, ¿no? Sino que cualquier mujer gitana pues, puede ser víctima de estas violencias, ¿no? A nivel estructural, pues bueno, hay una serie de factores riesgos, ¿no? Que desde la federación pues detectamos y trabajamos. Y bueno, pues son el antigitanismo y la desigualdad social, ¿no? Como digo, cuando hablamos de antigitanismo, no hablamos, ¿no? Únicamente de, bueno, pues de vivencias individuales, ¿no? De decir, no, es que mira, yo no soy racista, o mira, es que yo no lo he dicho, ¿no? Me encuentro también mucho con esta situación, ¿no? Es que yo no lo he dicho con mala intención, ¿no? No. Cuando hablamos de antigitanismo hablamos de un problema estructural, ¿no? Y hablamos de un problema eh, histórico, ¿no? Así una estructura histórica de opresión, ¿no? Y que, bueno, genera distanciamiento, genera desinformación y, por tanto, estereotipos y prejuicios y comportamientos discriminatorios, ¿no? Cuando nos referimos, ¿no? a esta relación de desconfianza y de distanciamiento, ¿no? Al final lo que queremos todas es que el sistema de protección pues, dé una respuesta eficaz, ¿no? Y en el caso de las mujeres gitanas, pues lo que nos encontramos no es tanto que no se conozcan los recursos, sino que se sienten ajenas a los recursos, ¿no? Es como si sintieran que los recursos pues no son para ellas, ¿no? Hay, pues bueno, una relación de distancia, una relación, pues eso, ¿no? Bueno, de desconfianza fundamentada, como digo, en una historia de persecución y de opresión que, bueno, pues viene casi que desde los Reyes Católicos con las pragmáticas de Medina del Campo, ¿no? Y ese proyecto de exterminio, ¿no? A nivel individual, pues, y psicológico, ¿qué nos encontramos? Pues, bueno, nos encontramos con el efecto Pigmalión y con las crisis de identidad, ¿no? Y además aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? A la hora de intervenir, hay que tratarlo con mucho respeto, ¿no? Porque luego, bueno, pues se nos puede desvincular, ¿no? Al final, hemos generado una alianza con esa persona, ¿no? Que es la que, bueno, pues nos va a orientar luego la intervención psicológica, ¿no? Y esa intervención pues más psicosocial. Y si no tratamos estas crisis de identidad con respeto, probablemente se nos desvincule, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no podemos desmontar diciendo, ah, es que tú eres como eres gitana, pues que tú eres así, ¿no? Hay que tratarlo con mucha sensibilidad cultural, ¿no? Y esto es algo que nos encontramos al final. Si yo asumo, ¿no? El mensaje de ser gitana con ser machista, pues claro, yo luego si identifico algo como violencia de género y no como una cuestión gitana,
dejo de ser gitana, ¿esto qué significa? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿No? Claro, estas crisis de identidad son profundas y son, pues, como digo, muy difícil, ¿no? De tratar, hay que tener mucho respeto, ¿no? Pues poniendo también, ¿no? Muchas referentes, nosotras trabajamos mucho con las referentes, pues conozco, ¿no? A otras mujeres gitanas que, bueno, pues han logrado romper con esta dinámica, ¿no? Y además, pues tú también, bueno, pues pueden, ¿no? Puedes divorciarte, ¿no? Si lo considera. Entonces, muchas veces, bueno, pues son simples mensajes, pero que como digo, en el caso de las mujeres gitanas, este proceso pues va mucho más lento, ¿no? Entonces, las crisis de identidad, pues hay que tratarlas como digo, con mucho cuidado, con mucho tacto, con mucho respeto y siempre desde la horizontalidad. Distorsión cultural. Como digo, la realidad de la violencia pues va llegando a las familias gitanas, va llegando lentamente, ¿no? A nivel social creo que se ha conseguido, ¿no? Una incidencia pues mucho mayor, ¿no? Creo que hay una sensibilización mucho mayor, ¿no? Y esto pues en el pueblo gitano va todavía lento, ¿no? Nosotras pues vamos ampliando, ¿no? Nuestro conocimiento en esta realidad. Bueno, nuestro feminismo se va construyendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en el feminismo negro creo que ya hay mucha bibliografía, ¿no? Y creo que hay muchas autoras, ¿no? A las que tú puedes acudir, ¿no? Porque ya creo que hay un feminismo bastante construido, ¿no? En el caso del feminismo romaní o de las mujeres gitanas, esto no es así, ¿no? Nosotras todavía estamos, pues, construyendo, ¿no? Bueno, muchas veces entre primas, entre vecinas, ¿no? Entre conocidas, ¿no? Y entre, bueno, pues redes más cercanas, ¿no? Como digo, hay esa lista, pues todavía se está construyendo, ¿no? Este feminismo lo estamos construyendo, ¿no? Todavía, pues, es un proceso que va lentamente, ¿no? Como digo, creo que socialmente se ha conseguido pues mucho más y nosotras estamos todavía en el camino, estamos en el proceso, ¿no? Y estamos en la lucha, ¿no? A nivel comunitario, la falta de acceso, ¿no? A los recursos y las oportunidades, como digo, la desigualdad económica, la dependencia económica, los problemas de vivienda, vivir en un entorno empobrecido, ¿no? Con esos determinantes sociales, todo esto va a estar presente luego cuando estemos elaborando el plan de intervención, ¿no? Con esa mujer gitana que está sufriendo violencia de género. Son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué carencias, ¿no? En la atención a víctimas gitanas, pues nos vamos encontrando, ¿no? Pues bueno, una falta de formación específica e incompetencia intercultural, sobre todo en el diálogo con las mujeres gitanas, en la aproximación, en entender la realidad, ¿no? Muchas veces queremos imponer desde nuestro rol de salvadora, queremos imponer, no, pero sal de ahí, ¿no? ¿Y por qué estás ahí, ¿no? No, hay que trabajar desde una de competencias, ¿no? Interculturales, sobre todo, como digo, en el diálogo con las mujeres gitanas, ¿no? En comprender en su realidad. Me gusta decirlo así, ¿no? En bajarme de mis estereotipos, ¿no? En cuestionar mis estereotipos, ¿no? Y la percepción social estigmatizada que yo he construido. Evidentemente, no conscientemente, ¿no? Sino desde esos medios de comunicación, desde esa falta, ¿no? Y ese desconocimiento, ¿no? Generalizado en torno al pueblo gitano, pero hay que bajarse, ¿no? De nuestros estereotipos, hay que cuestionarnos, ¿no? Esa mirada, pues, estigmatizada, ¿no? Es que estos son cosas de gitanos, o es que las gitanas son más machistas, ¿no? O es que todo este tipo de mensajes hay que tomar conciencia, generar pensamiento crítico, cuestionarlo, ¿no? Y bajarnos para poder ofrecer una atención y, como digo, una aproximación, ¿no? A la realidad con la que estamos trabajando, ¿no? La comprensión, la empatía son cuestiones fundamentales, pero que previamente pues, debe haber, pues, como digo, ¿no? Unas competencias interculturales y muchas veces pasa por bajarme, ¿no? De mis estereotipos y de mi percepción social, ¿no? Estigmatizada. La invisibilidad, ¿no? En las medidas y protocolos de atención, pues como digo, no existimos, ¿no? Muchas veces se nos mencionan en minorías étnicas, ¿no? Y ahí parece que ya estamos, no, no, minorías étnicas, no, mujeres gitanas, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Por tanto, nosotras desde la Federación reivindicamos, ¿no? Pues esta
esta visibilización y estos espacios, ¿no? Al final, cuando pensamos en transformación social, muchas veces pues creemos que son, ¿no? Pues legislaciones, protocolos, ¿no? Y esto también es transformación social, ¿no? Generar estos espacios, generar este diálogo, generar este espacio de intercambio, ¿no? Entonces, esa invisibilidad, romper con esa invisibilidad, ¿no? Es lo que es transformador, ¿no? Y revolucionario, ¿no? La inexistencia de datos estadísticos, ¿no? Como digo, pues no se conoce, ¿no? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuál es, ¿no? ¿Qué está influyendo? ¿Qué está pasando, ¿no? Hay una inexistencia, ¿no? De datos estadísticos, dificultades en los itinerarios de atención y otras carencias. ¿Qué hacemos, ¿no? Con todo esto, ¿no? Ya sabemos que el antigitanismo es estructural, ¿no? Ya sabemos que, bueno, pues que hay una mirada estereotipada, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Pero ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué nos funciona a nosotras desde la federación, ¿no? Pues como digo, integrar la perspectiva interseccional en la práctica profesional, ¿no? Y eso muchas veces pasa por mirar nuestros privilegios, ¿no? Y bajarnos de, como digo, pues de esa mirada, ¿no? Estereotipada, ¿no? Un enfoque basado en la prevención. Nosotros trabajamos mucho desde la prevención. ¿Para qué? Pues para que luego no haya, ¿no? Que intervenir, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos en las aulas, trabajamos con los menores, con las menores cada vez en edades más tempranas, como digo, de diferentes temáticas, pero es necesario, ¿no? Entrar en las aulas y ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando pues con las redes sociales, ¿no? ¿Qué está pasando en los grupos de iguales, ¿no? Entonces, nosotras pues trabajamos, como digo, mucho en las aulas, también trabajamos en talleres terapéuticos grupales de mujeres, ¿no? Donde ahí pues bueno, trabajamos desde el empoderamiento, ¿no? Intentamos abandonar el rol de salvadora y la visión paternalista para centrarnos en pues bueno, ese principio de empoderamiento, ¿no? Que es lo que creo que rige, ¿no? Cualquier pues, intervención, ¿no? Tener una asistencia pues, cercana, individualizada, ¿no? Una especialización en la intervención, evitar la revictimización es muy complicado, ¿no? Porque sobre todo, ¿no? Cuando hay denuncia, puedes contarlo una vez, contarlo otra vez, contarlo a esta persona, contarlo a otra persona. Entonces es muy difícil, pero bueno, en la medida de lo posible, pues evitar la revictimización y mantener pues una coordinación, pues bueno, lo mejor posible, ¿no? Y por supuesto el principio de privacidad y confidencialidad. Nosotras cuando trabajamos damos por hecho que la privacidad y la confidencialidad forma parte de cualquier intervención independientemente de lo que estemos trabajando, ¿no? ¿Qué nos encontramos también? Pues el concepto de violencia evidentemente influenciado, ¿no? Por los mitos del amor romántico, ¿no? A veces, pues, bueno, tener en cuenta, no siempre, pero a veces tener en cuenta la forma de vida comunitaria del pueblo gitano. El pueblo gitano tiene una vivencia colectiva de todo, la salud, la enfermedad, ¿no? Tiene una vivencia colectiva de todo, de manera que al ser una cultura colectivista, ¿no? Nosotras, pues, el problema de una persona deja de ser, ¿no? De esa persona y pasa a ser un problema, pues, de toda la familia, ¿no? Entonces, esto, pues, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La familia extensa, las cuestiones familiares, ¿no? Sobre todo la forma de vida comunitaria, ¿no? El sesgo antigitano en la justicia, ¿no? Esto es una cuestión, pues, muy importante y muy grave, muy grave. ¿Por qué? Pues porque, como digo, cuando hablamos de violencia de género en las mujeres gitanas, pues hay una infradenuncia. Hay una infradenuncia porque, como digo, las administraciones pues han intentado exterminarnos. Así, o sea, no es exagerando, ¿no? Entonces, claro, las instituciones, las administraciones al final han tenido proyectos de exterminio, ¿no? Del pueblo gitano. Y claro, esto hasta hace muy poquito ha estado, ¿no? Instaurado, ¿no? Por tanto, hay una relación de desconfianza con la justicia y con las administraciones en general, ¿no? Pero porque hay un sesgo antigitano, ¿no? Entonces, cuidado con presionar con la denuncia. Nosotras trabajamos con muchos casos de violencia de género que no tienen denuncia, ¿no? Entonces, cuidado con presionar, pues porque esto genera mucha carga, ¿no? La pobreza, la dependencia económica, que ya lo hemos hablado, ¿no? La falta de referentes y, bueno, pues sobre todo en las crisis de identidad, ¿no? Es necesario trabajar con referentes gitanas, ¿no? Bueno, pues visibilizar o romper, ¿no? Con esa vinculación de ser gitana y ser machista.
machismo no forma parte de la cultura gitana, de la identidad del pueblo gitano. La violencia de género no es una cuestión de ser gitana. La violencia de género no es cosa de gitano. La violencia de género es un problema estructural. Y estos mensajes como profesionales pues tenemos que trasladarlo, ¿no? Y al final van a formar parte de ese proceso de empoderamiento y de ese trabajo de empoderamiento, ¿no? Tener muy claro que no son cosas de gitanos y no lo tienen que solucionar entre gitanos, ¿no? Sino que es un problema pues de, como digo, hay que llamarle a las cosas por su nombre, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Ante estas carencias y estas necesidades, pues bueno, Facali junto al Instituto Andaluz de la Mujer creó, ¿no? Elaboró este protocolo para la atención específica que además hoy no tenemos tiempo, ¿no? De pararnos mucho en este protocolo. Sí que en este ratito me gustaría pues presentarlo un poco, presentar los pasos y cómo lo trabajamos en la práctica, ¿no? En la federación. Pero desde aquí, bueno, pues os invito a, bueno, pues entrar, bichearlo y tenerlo, ¿no? Como recurso, porque bueno, también nos gusta hablar de todas las problemáticas, de todas las carencias, pero también nos gusta proponer, tener propuestas, tener recursos, ¿no? Con lo que podamos trabajar, mejorar la atención al final, que es lo que verdaderamente nos tiene que importar, ¿no? La atención que ofrecemos, ¿no? Por tanto, desde aquí os invito pues a que indaguéis, ¿no? En el protocolo. Ojalá estos pasos que tenemos aquí fueran en la práctica así, ¿no? Ojalá fueran estos pasos secuenciales, paso uno, paso dos, paso tres, ojalá, pero las que trabajáis y pues lo sabéis, ¿no? Esto, pues bueno, en muchos casos no es así, ¿no? En muchos casos estás en el paso uno y de repente pues tienes que pasar al paso 4 o estás en el paso 4 porque estás interviniendo ya con esa persona a través de un acompañamiento, pero detectas que realmente de fondo, ¿no? Pues hay una situación de violencia o estás en el paso 2 y de repente se desvincula, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos puesto así pues para que haya, pues bueno, una lógica y un sentido a la hora de intervenir, ¿no? Sobre todo en esa intervención psicosocial, pero la práctica es que, bueno, pues va oscilando, ¿no? Y como profesionales pues de la intervención social también tenemos que tener, ¿no? Esa capacidad de flexibilidad y esa capacidad pues para dar respuesta, ¿no? A la problemática. ¿Cómo nos llegan los casos? Bueno, pues no nos llegan con un ojo morado, no nos llegan así, ¿no? ¿Cómo nos llegan, no? Nos llegan a través de diversas vías y cada vez nos están llegando más casos y lo digo, no sé si tomarlo como un éxito o como un problema porque es que no sé muy bien, ya me diréis, ¿no? Cómo nos tomamos esto, pero bueno, cada vez nos llegan más casos y nos llegan por diversas vías, ¿no? Sobre todo en las más jóvenes, pues a través de la web o a través del teléfono, ¿no? Nos llaman y contactan directamente con nosotras, pero eso en las más jóvenes, ¿no? Después también hay otra vía que es el centro de salud y digo doctora porque son doctoras las que nos derivan, ¿no? Son las que detectan y las que nos derivan, ¿no? En muchos casos tengo este caso, estoy detectando esta realidad. A lo mejor ya ha detectado la propia doctora una crisis de identidad y a través de esto pues nos hace la derivación. A veces la psicóloga, ¿no? Del Centro de Información a la Mujer, la que contacta y nos deriva, como digo, pues como recurso de apoyo, porque nosotras al final somos una entidad social, tenemos los recursos que tenemos y podemos llegar hasta donde podemos llegar, ¿no? Pero bueno, como recurso de apoyo también, ¿no? Y en muchos casos a través de un trámite que no tiene nada que ver a priori. A lo mejor estamos con una matriculación o estamos con un trámite que no tiene nada que ver aparentemente y eso nos lleva a, bueno, pues detectar indicadores, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos casos siempre aconsejamos pues tener una entrevista, ¿no? Individualizada, ¿no? Si viene acompañada, pues normalmente preferimos que sea individualizada, pues para obtener datos, ¿no? Sin que nada ni nadie, ¿no? Pueda interferir, ¿no? Como digo, en la acogida, ¿no? Pues es importante,
mirar, ¿no?, a esa persona como una víctima de violencia de género, ¿no? No como una gitana que está sosteniendo el fenómeno de la violencia porque está aguantando y porque está, ¿no? Entonces, ahí es importante, pues, como digo, tener esta sensibilidad cultural, ¿no? En esa aproximación y en ese diálogo, ¿no? Tener en cuenta también la brecha digital, ¿no? Muchas veces mm, estamos tratando con mujeres que vienen de sentirse invalidadas durante mucho tiempo, a veces con historias muy cronificadas, ¿no? Entonces, si nosotras también les pedimos a lo mejor pues que soliciten un recurso, que busquen un recurso, que soliciten una cita a través de internet y no sé cuánto, y estamos ante una mujer pues, que tiene una brecha digital importante, esto va a hacer que se sientan más invalidadas aún y que se nos desvincule, ¿no? Y que se rompa, ¿no? Esa alianza, ¿no? Por tanto, bueno, pues parece que no, pero hay mujeres que tienen una brecha digital importante, ¿no? Y que hay que tener en cuenta a la hora de intervenir con ellas, ¿no? Normalmente, pues bueno, cuando estamos en esa primera entrevista, ¿no? En ese primer espacio pues, de acogida, nos encontramos con pues, mucho nerviosismo, mucha ansiedad, ¿no? Con un pico, ¿no? Entonces ahí pues, hay que tener habilidades de autorregulación y bueno, pues ofrecer, ¿no? Esa estructura de apoyo, ¿no? De comprensión psicoemocional. Estoy aquí, te voy a apoyar, te voy a acompañar, aunque no quieras denunciar, no, yo no pasa nada, yo estoy aquí, ¿no? Y ofrecer esa seguridad, ¿no? Y ese bueno, pues, apoyo, ¿no? La confidencialidad y la confianza, por supuesto, desde el minuto uno, ¿no? Pero la validación, hay que validar lo que esa mujer, ¿no? Está sintiendo, lo que ha sentido, ¿no? Y como digo, en muchos casos viene de sentirse invalidada, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo, pues, está en validar sus sensaciones, ¿no? Y como digo, pues, ofrecerles escucha, ofrecerles un espacio de aceptación, ¿no? Y, bueno, pues de validación emocional, ¿no? Al final. Cuando estamos en la valoración, en la evaluación de la vulnerabilidad, ¿no? Pues, bueno, realizar una valoración pues un poquito más biopsicosocial, ¿no? A nivel, bueno, pues las redes de apoyo, tienes redes de apoyo, no tienes redes de apoyo, ¿no? Está más aislada, tiene menores a cargo, no los tiene. ¿Qué situación económica, ¿no? y laboral tiene? ¿Cuál es el estado de salud física y psicológica, ¿no? de esa persona? ¿Cuál es el contexto familiar? Bueno, indagar un poquito, ¿no? Y tener esa perspectiva mucho más contextual y no únicamente individualizada, ¿no? Sino, bueno, pues como digo, explorar, ¿no? Diferentes áreas que, bueno, pues son importantes también, ¿no? Así como, pues, qué concepto de violencia tiene, ¿no? Qué tipo de violencia, ¿no? No es lo mismo si estamos trabajando, ¿no? Con un caso de violencia psicológica, ¿no? Que con un caso, pues, bueno, de violencia física, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de violencia, ¿no? Si está más cronificada, menos cronificada, qué se ha intentado, qué no se ha intentado, ¿no? El riesgo, la urgencia y sobre todo la seguridad. Lo primero es la seguridad, ¿no? Bueno, pues que esa persona no esté en riesgo, ¿no? Cuando al principio hemos hablado, ¿no? de la prevención, pues bueno, cuando hemos hablado, ¿no? de las actuaciones en género, hemos hablado de esa doble vertiente, ¿no? de que trabajamos en prevención y en intervención, ¿no? Cuando trabajamos en intervención tenemos el protocolo, ¿no? que os acabo de presentar muy brevemente por cuestión de tiempo, pero que, bueno, os invito a que indaguéis. Y cuando trabajamos en prevención, ¿no? Pues también trabajamos con nuestro pues, centro virtual, ¿no? de documentación frente a la violencia de género, que desde aquí también os invito a que, bueno, pues indaguéis, ¿no? Son recursos, son materiales, como digo, ¿no? Bueno, nosotras tenemos diferentes líneas de acción pues activas, ¿no? En cuanto a la violencia de género. Como digo, estamos ampliando, ¿no? nuestro conocimiento, ¿no? en este fenómeno, en nuestra intervención y nuestros recursos, y evidentemente lo ponemos a disposición de todos los profesionales y todas las profesionales, ¿no? que trabajan en
en esta temática, pues para que, bueno, pues podáis contar, ¿no? con recursos y con propuestas y tengáis a mano, bueno, pues recursos útiles, ¿no? Es verdad que no nos gusta quedarnos únicamente en, bueno, pues hablar del contexto de opresión en el que estamos, sino que nos gusta, pues, ofrecer, bueno, ¿no? Recursos y propuestas y ponerlo a disposición, ¿no? De todos y todas los profesionales que puedan trabajar con mujeres gitanas, ¿no? Que están inmersas en una situación de violencia. También os mencionaba la necesidad, ¿no? de trabajar con referentes, ¿no? Muchas veces tenemos esas crisis de identidad que, bueno, y ese autoestigma, ¿no? De decir, bueno, pues que yo he asumido que esto es así y que yo no puedo ser nada más que esto, ¿no? Porque, bueno, esos son los efectos psicológicos de los estereotipos sexistas y racistas, ¿no? Entonces, bueno, pues también hacemos campañas, ¿no? de sororidad gitana, Penjalipen y bueno, pues en redes sociales también es un recurso con el que podéis contar y si tenéis esta problemática, pues bueno, que podáis tener referentes también que se posicionan frente a la violencia de género y que rompen con esa vinculación de ser gitana y ser machista, ¿no? No sé si estamos en tiempo, me gustaría dejar el espacio para preguntas, para yo creo que... Aitana, el tiempo es flexible, por eso hacemos las sesiones más largas, o sea, tómate el tiempo que necesites y como tú quieras. Estupendo, genial. Pues bueno, como os decía, nosotras desde la federación, ¿no? Pues intentamos hacer un trabajo pues lo más holístico posible, entendiendo que es una realidad muy compleja, ¿no? Entendiendo que cada vez nos están llegando más casos de violencia de género y como digo, no sabemos si tomarlos, no sabemos cómo tomarlo, ¿no? Porque bueno, también es un indicador de que la sensibilización está llegando, ¿no? Y que se está nombrando, ¿no? una realidad como lo que es, ¿no? Una situación de violencia, ¿no? Y se están identificando, ¿no? Pues esos indicadores y, bueno, pues se le está poniendo nombre, ¿no? Que yo creo que al final es lo importante, ¿no? Porque como he dicho, lo que no se nombra no existe, ¿no? Por tanto, bueno, pues a modo de resumen, pues bueno, creo que es necesario tener en cuenta, ¿no? Si trabajáis con mujeres gitanas víctimas, pues ese cómo está operando el antigitanismo de género, ¿no? En esa mujer y en el entorno. Qué concepto de violencia, ¿no? Ha podido interiorizar, ¿no? Qué tipo de violencia está ejerciendo, ¿no? Trabajamos mucho la inserción sociolaboral porque en procesos, ¿no? Donde no hay denuncia, pues bueno, es una de las salidas, ¿no? Y es una de las formas de romper con el ciclo de la violencia, ¿no? Por tanto, dentro de ese plan de intervención, pues la inserción sociolaboral resulta fundamental, ¿no? Al final es fácil decir, oye, no, mira, déjalo. No, oye, mira, déjalo, no. Hay detrás una realidad compleja, hay detrás una interseccionalidad y diferentes ejes que están interseccionando en esta persona, ¿no? Y la pobreza es uno de ellos y por tanto, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por tanto, pues bueno, traer aquí la reflexión de, bueno, pues mirar, ¿no? Una mujer gitana víctima de violencia de género como lo que es víctima de violencia de género, ¿no? Bajarnos de nuestros estereotipos, bajarnos de nuestra percepción social estigmatizada, ¿no? Y empezar a trabajar desde la horizontalidad, ¿no? Pues como digo, con la comprensión que pues, la violencia necesita, ¿no? Y con la aceptación y la validación, ¿no? Necesitamos pues, profesionales que trabajen desde la validación y que reconozcan los derechos de las mujeres gitanas como derechos humanos también, ¿no? Así que bueno, por mi parte, daros las gracias por este espacio. Deciros que yo soy una compañera más, que no vengo aquí en calidad de experta de nada, sino que soy una compañera más trabajando, ¿no? En esta línea, trabajando, ¿no? Por los derechos de las mujeres y por los derechos de las mujeres gitanas, ¿no? Y por bueno, por la defensa, ¿no? De los derechos del pueblo gitano en general. Y que para mí, pues bueno, es un placer compartir, ¿no? Con todas las personas participantes, pues cualquier cuestión que surja, cualquier experiencia, bueno, cualquier pregunta, ¿no? O simplemente pues un intercambio de pareceres, ¿no? Así que muchísimas gracias
y bueno, pues soy todo oído. Muchísimas gracias, Aitana, de verdad. Y qué maravilla que trabajéis con las personas víctimas de violencia de género sin una denuncia, que muchas veces no es viable y te dejan en ese limbo legal en la que no se recibe ayuda, ¿no? O sea, me ha parecido maravilloso. Y qué cantidad de cosas a deconstruir y a cambiar y a reflexionar, ¿no? A partir de escucharte. Bueno, pues abrimos ahora este espacio de diálogo compartido. Vuelvo a animar a todas las personas que estáis en Zoom. Es la oportunidad para participar activamente. Nos encantaría que activarais vuestras cámaras y micrófonos para intervenir y compartir, como decía Aitana, las ideas, preguntas, reflexiones. Entonces, para pedir la palabra, solo tenéis que ir al icono de reacciones en la barra inferior y seleccionar levantar la mano. Recordad también que tanto en el Zoom como en el YouTube el chat sigue abierto para cualquier comentario. Melissa estará muy atenta para recoger vuestras aportaciones y trasladarlas en vuestro nombre. Y además, Melissa os compartirá o os ha compartido el enlace con el registro de asistencia. Aseguraros de completarlo si queréis recibir el certificado acreditativo. Animaros que, como decía Aitana, os escuchamos. Si no, como siempre, pues yo mientras que se animan y se levanta la mano, no, bueno, no sé si hay, no veo ninguna mano porque si no estaría levantada la mano de Melissa o de Daniela, pues empiezo yo, que a mí me han surgido muchísimas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, cuando has hablado del protocolo maravilloso, se ha implementado porque, ¿qué manera han tenido de implementarlo? Porque estamos hablando de la necesidad de una validación y de atender esa crisis identitaria específica, ¿no? de las mujeres gitanas frente a la violencia de género. ¿Se han formado a las personas que atienden? ¿Se ha implementado de alguna manera? ¿O cómo se ha dado el Sí. paso ese del papel a la realidad? A la práctica, Sí. pues con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y muy poquito a poco. Ya me gustaría decir que vamos a pasos agigantados, ¿no? Pero muy poquito a poco, al margen, ¿no? Fundamentalmente, pues es un trabajo que hacemos desde la federación al margen, ¿no? Y en la periferia, ¿no? Entonces es un trabajo que hacemos desde la federación y bueno, pues se están formando, ¿no? A los equipos de los dispositivos de atención, ¿no? Fundamentalmente de Andalucía. Nuestra intención es pues ampliarlo y que sea pues a nivel estatal, pero bueno, ahora mismo fundamentalmente en Andalucía, con los centros provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer, ¿no? Sobre todo pues los equipos jurídicos, ¿no? Y el equipo pues de atención psicológica y estamos pues bueno en esas, como te digo, al margen y muy poquito a poco. Pero entonces la hacéis ustedes, estas formaciones. Sí, 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 Ah, es sí. perfecto. Se Ah, qué bueno. realizan, sí, sí, se Qué realizan. bueno. Qué Sí, bueno. sí. Vale, pues yo sigo teniendo preguntas, ¿eh? Animaros que si no, Sí, esto va a es ser un que, monólogo. claro, yo creo que este es el espacio pues más enriquecedor, ¿no? Como digo, yo soy una compañera más, yo no vengo en calidad de experta nada de nada, yo soy una compañera más trabajando en esta línea y creo que es lo más enriquecedor, ¿no? Claro, y lo bueno que tienen estos espacios, ¿no? Que podamos preguntar y a partir de eso, mira, Isabel, cuando quieras puedes activar el micro. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Itana, por tu intervención y el trabajazo que hacéis. Yo tenía varias preguntas y vinculadas sobre todo al mundo de la administración, ¿no? Porque por todo lo que has contado me preocupa muchísimo pues los apoyos, ¿no? Que podáis tener en relación con la intervención, ¿no? Con estas mujeres. Entonces, si en los últimos años notáis más o menos apoyo de las administraciones, ¿con cuáles estáis encontrando más resistencia y cómo podría acercarse el funcionariado a la realidad de las mujeres gitanas? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Pues creo que cada vez, pues bueno, las administraciones parecen ser que nos están escuchando un poco más, ¿no? Es verdad que de siempre hemos sido las grandes olvidadas, ¿no? Las mujeres gitanas estábamos como ahí
en un saco, como digo, de minorías étnicas, ¿no? Y ahora parece que poco a poco pues se va mencionando esta realidad. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se ha renovado y por primera vez en la historia se ha incluido las especificidades de las mujeres gitanas, ¿no? Entonces, poco a poco se van logrando esta implicación, pero como digo, muy lentamente. Pues enhorabuena porque los pasos que estás explicando son pasos enormes, ¿no? O sea, dice, bueno, poquito a poco y tal, pero son pasos gigantes Sí, que estáis sí, dando, sí, ¿eh? O sí. sea, hay un trabajazo. Estoy leyendo en el chat, no sé Vero, me parece que es Vero, no, no sé si puedes activar micro. Si no te respondo, vamos a través de... Ah, vale. Ah, no puedo activar. Vale, vale. Sí, dice Vero que qué representación tiene la población gitana a nivel estatal y que si hay mujeres gitanas en la política. Bueno, pues actualmente únicamente hay una persona que es Beatriz Carrillo de los Reyes, que es la única mujer gitana. O sea que la representación en política de la población gitana es casi nula, no porque no exista población gitana, ¿no? Que esté pues en política, sino porque, bueno, pues no nos dan esa representación, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta hace unos años hemos tenido, creo que eran tres, me parece, y ahora actualmente pues únicamente queda una persona, ¿no? Creo que en el Parlamento Europeo no hay representación gitana, creo, y aquí pues eso, solamente una persona, vamos. También hay otra pregunta de Alaya. Pregunta, ¿han tenido que soportar situaciones de violencia por parte de terceros por el trabajo que realizan? Y si es así, ¿cómo lo han abarcado? A nivel de federación, no entiendo bien la pregunta, si me puede especificar un poquito más. A nivel de federación, ¿te refieres? Si como profesionales nosotras hemos sufrido... Sí, que a nivel federación pregunta. No, estos casos de momento no se nos han dado y rezamos porque no se nos den. No, de momento no hemos tenido ningún caso de estos. Yo te preguntaría también otra cosa mientras que van surgiendo. Claro, Claro, has comentado toda esta desconfianza lógica, por cómo has hablado de toda la historia de persecución y exterminio a través de leyes, ¿no? Del pueblo gitano, ¿no? Entonces, esta desconfianza lógica ante las instituciones. Estáis implementando protocolos en el Pacto de Estado, pero trabajáis también de alguna manera con la población gitana para intentar, no sé cómo decir, claro, acercar recursos, ¿no? acercar la relación esta administrativa. ¿También se trabaja de alguna manera o es algo, o sea, no sé? Sí, es verdad que, bueno, en el caso concreto de la violencia es muy difícil porque, claro, ¿no? Ahí está operando el tema de la denuncia y el miedo a la denuncia, ¿no? Entonces, en este área concreto es muy difícil. En otras áreas sí se está trabajando, ¿no? Esa relación, ¿no? Pues, de acercar los recursos, ¿no? Por ejemplo, lo detectamos también con el centro de salud, ¿no? Es decir, las mujeres gitanas históricamente hemos tenido que sufrir esterilizaciones. Es que eso es así, ¿no? El holocausto nazi, pues bueno, el pueblo judío lo sufrió, pero el pueblo gitano también lo sufrió, ¿no? Lo que pasa es que está mucho más invisibilizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los hospitales, ¿no? Con el centro de salud, pues intentamos trabajar pues ese acercamiento a recursos, ¿no? De manera que en nuestros talleres terapéuticos grupales de mujeres, pues bueno, intentamos que a lo mejor pues una vez al mes venga la matrona o que una vez al mes pues venga la persona, por ejemplo, que está en la unidad de salud mental, pues no sé, de Virgen del Rocío, por ejemplo, ¿no? De manera que pues ahí se vaya trabajando esta relación y se vayan acercando los recursos. Y, y ahora que sacas el tema de, por ejemplo, de la sanidad, el centro de salud,
tú has comentado, ¿no? Como la forma de vida del pueblo gitano es comunitario y que se entiende también que la enfermedad es comunitaria, ¿no? Al encontrarte con estos impedimentos comunitarios y de apoyo comunitario en los centros de salud, en los hospitales, ¿eso se está implementando de alguna manera también para que sean empáticos con las distintas culturas, ¿no? De cómo se Sí, acompaña en la enfermedad, de cómo se acompaña en... sí. Sí, también intentamos hacer sesiones de sensibilización, no nos gusta llamarlo formación porque al final es una sensibilización cultural, ¿no? Y bueno, pues dar a conocer los valores, ¿no? Gitanos y en este caso, pues la vivencia colectiva, por ejemplo, de la enfermedad, ¿no? Cuando ofrecemos estas sesiones, ¿no? Que se ofrecen pues en centros de salud, en hospitales, en estudiantes, por ejemplo, de enfermería, ¿no? Dentro de estas sesiones, pues se trabaja, ¿no? Esa vivencia colectiva y se trabaja la sensibilización desde no están ahí porque quieren dar ruido o porque quieren molestar, están ahí porque realmente están sintiendo que ese problema es de toda la familia, entonces lo único que piden es información, ¿no? Y dentro de esas estrategias de llegar a un punto en común, pues al final lo que se concreta es la necesidad de comunicación, ¿no? De que, bueno, pues al menos que una persona de la familia esté informada, informado y que, bueno, pues hable con el resto de la familia y traslade la información, de manera, ¿no? Bueno, pues comprendan que lo que quieren es estar informado, informada y ya estar y saber si hay un bebé, pues si se va a morir, si no se va a morir, ¿no? Si, y claro, lo que nos encontramos, a veces nos encontramos mucha resistencia Alicia, porque claro, lo que nos dicen es ya, pero hay que respetar las normas, ¿no? Y es como, bueno, pero ahí está la interculturalidad, ¿no? En intentar también, pues, bueno, adaptar, ¿no? Porque, bueno, en otros casos también profesionales, pues, muy sensibilizadas, nos dicen, oye, mira, Itana, hay muchos despachos que no se utilizan. Entonces sería como una redistribución de recursos, porque hay muchos despachos, por ejemplo, que no se utilizan, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con varias perspectivas. Claro, porque es que las normas, como tú dices, pueden no estar respetando determinadas culturas, ¿no? Entonces habrá que cambiar las normas. Vale, mira, tenemos la palabra de Melissa. Y hay varias preguntitas que ya están saliendo en el chat y pues las personas, sería interesante más bien que se animaran y las dieran, pero igual las voy a leer, ¿vale? Marlene pregunta, ¿cómo toma la población gitana al colectivo LGBTI? Ujú. Bueno, creo que, como digo, la homofobia no es una cuestión gitana, ¿no? La persona que, bueno, pues al final es homófoba, creo que no tiene nada que ver con la identidad cultural gitana, ¿no? Al final, nosotras lo que intentamos, bueno, pues reivindicar es la diversidad que hay dentro del pueblo gitano, ¿no? Y romper con la cosificación del pueblo gitano como una cosa, ¿no? Es como decir, ¿qué opinión tienen las mujeres sobre la homofobia, por ejemplo? Pues que, ¿no? Sería como la comparativa, ¿no? Dentro del pueblo gitano hay mucha diversidad bueno, pues como digo, la homofobia no forma parte de la identidad cultural gitana. Esto no quiere decir que yo esté negando la homofobia que pueda haber dentro del pueblo gitano. No sé si me explico. También preguntan, como ahorita contaste sobre el trabajo que se vienen haciendo con hombres, Ah, preguntan o te piden que si puedes contar más al respecto de cómo es ese trabajo, en sí, captación, intervención, resultados que vale. observan. Estupendo. Pues el trabajo con hombres, como digo, nos cuesta un montón. Creo que a nivel social en general también cuesta, ¿no? Implicar a los hombres, ¿no? En la participación y en el activismo. Entonces, bueno, pues nosotras tenemos también una realidad parecida, ¿no? Nos cuesta implicar, nos cuesta, pues eso, ¿no? Que participen, pero bueno. Lo hacemos a través de talleres grupales, ¿no? A través de temáticas pues muy específicas, como por ejemplo, ¿no? La corresponsabilidad, las nuevas masculinidades y demás. Y normalmente se hace pues como en paralelo a otro programa, ¿no? Por ejemplo, si nosotras bueno, pues tenemos un programa de prácticas remuneradas, por ejemplo, y tenemos personas beneficiarias, pues se le ofrece, ¿no? Como opción de, bueno, pues mira, puedes venir a estos talleres que también te va a servir, ¿no? Como formación. Entonces se suele hacer, como digo, de forma paralela, pero nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta. Es un trabajo que nos cuesta. No sé si la que trabajáis, pues tenéis más facilidades, pero
es un trabajo que cuesta, pero se va logrando poquito a poco, como digo, muy poquito a poco. Ya nos gustaría que la intervención social pues fuera mucho más rápida, ¿no? Y mucho más inmediata. Claro, porque era una de las cosas que yo tenía apuntada, porque como bien has dicho, la mediación en contexto de violencia de género no está y claro, entonces se trabaja con los hombres, pero fuera de lo que es el contexto de violencia de género, ¿no? Como dices, en corresponsabilidad y todo eso. Creo que he visto que había una pregunta en el... Pasa que yo no veo el chat porque lo tengo abierto. Creo que Nancy ha preguntado algo, ¿no? O ha comentado Sí, algo. sí. Sigo leyendo algunas preguntas que por ahí siguen, Ah, ¿vale? vale, perfecto. Em, dice Aitana, no sé si he entendido bien, esto lo dice Nuria Gómez. Ah, vale. Has comentado, ¿vale? Lo leo. Has comentado que tenéis un protocolo específico para trabajar con mujeres gitanas víctimas de violencia de género junto con el IAM, pero no me ha quedado claro si van dirigidos a profesionales o a la mujer gitana que lo precisa. Mi pregunta sería, ¿recomendarías la derivación de una mujer gitana víctima de violencia de género a los grupos de trabajo de mujeres del Instituto Andaluz de la Mujer? Sí, el protocolo está más dirigido a profesionales que intervienen en la práctica, ¿no? Va más dirigido a la práctica profesional. Y en cuanto a la recomendación, pues bueno, como os he mencionado, nosotras detectamos una relación de distancia y de desconfianza, ¿no? En general, ¿no? Con cualquier administración. Entonces, lo que nos funciona más es el acompañamiento, ¿no? Y la mediación, pues a lo mejor eso a través de una mediadora gitana, ¿no? Que haya una figura pues de referencia y de confianza que facilite esa intervención. Sí, sobre todo eso, ¿no? Nosotras muchas veces nos preguntan, ¿pero es fácil la intervención? ¿Conectan rápido con vosotras? Bueno, pues hay que hacer un trabajo previo de vinculación y de alianza terapéutica, ¿no? Esto no es llegar y ya de repente eres su profesional y estás interviniendo, ¿no? Sino que en nuestro caso, pues, bueno, tenemos diferentes compañeras que están en diferentes zonas y que es la profesional de referencia, pues, de esa zona o de ese cole o de ese centro de salud, ¿no? Entonces, esa mediadora, ¿no? Pues, como digo, ya tiene un historial de confianza, pues que ha trabajado, ¿no? Entonces ya se ha trabajado esa relación y luego, pues evidentemente, se fía mucho más. Claro, yo me fío más de ella que al final me ha ayudado en diferentes cuestiones de mi vida que alguien que no conozco y que de repente le tengo que contar que estoy sufriendo maltrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero más o menos sí, te propondría la figura de la mediadora, ¿no? También pregunta Nancy Jiménez, de Voces Humanitarias Migrantes. ¿Cómo se podría llevar todas estas iniciativas y trabajo a otros grupos en diferentes países, como sería el pueblo rum o el pueblo gitano en Colombia? Pues bueno, esto sería todo un reto, ¿no? Porque es verdad que, bueno, los gitanos y las gitanas tenemos muchas cosas en común por tener esa identidad, ¿no? Bueno, transterritorial, ¿no? Pero después también tenemos muchas cosas, pues, bueno, evidentemente diferentes, ¿no? Por tener otras identidades, ¿no? En este caso, pues también ser española. Entonces, claro, bueno, pues habría que analizar un poquito cuál es la situación, ¿no? Del pueblo gitano allí, qué necesidades tienen, ¿no? Qué tipo de relación y de dinámicas pues han sufrido concretamente en esas zonas y lo que sí te diría es integrar la perspectiva comunitaria, ¿no? Es decir, trabajar con los grupos de, ¿no? de pues, familias extensas o con mujeres gitanas, pero que, bueno, pues haya una prima, una tía, una abuela, ¿no? Para que haya ahí una red de apoyo. Entonces sí que te hablaría desde la perspectiva comunitaria y no trabajando únicamente de forma individual, ¿no? A veces nos dicen, es que estoy tratando este caso, por ejemplo, de violencia y es que yo no tengo por qué trabajar con la familia. Si estamos hablando, ¿no? de mujeres gitanas, pues vas a tener que trabajar con la familia porque, bueno, pues tenemos un valor que es la familia y que eso ha persistido durante años, siglos y proyectos de exterminio y va a estar presente, ¿no? Entonces,
sí que orientaría la intervención por ahí, ¿no? También preguntan, Marlene, ¿crees que la religión es un impedimento? ¿Para qué concretamente? Si nos puedes especificar, por favor, por el chat. Marlene, para que lo dejes por ahí, por favor. Sí, por fin, si nos puede especificar un poquito más un impedimento para qué o en qué, ¿no? Concretamente. Claro. Mientras te leo otra pregunta de Pilar. Dice, soy profesora de secundaria en la escuela pública y querría preguntar qué maneras hay de trabajar con familias y niñas para que terminen la ESO. Muchas gracias. Pilar, pues muchas gracias porque además creo que tenéis un trabajo ahí bastante arduo, ¿no? Si ya, como yo digo, si da clase ya es difícil, encima no tener que trabajar otras cuestiones, pues bueno, creo que tiene un meritazo y fiel defensora de la escuela pública, viva la escuela pública, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras trabajamos la relación familia-escuela y trabajamos bajo el lema de la escuela también es gitana, ¿no? Hay un desarraigo escolar de nuestros niños, nuestras niñas hacia la escuela, ¿no? Como si no fuese un sitio para ti. Entonces, nosotras desde Facali se han creado unos materiales que a través del ministerio pues, os lo podéis descargar gratuitamente. Son unos materiales en los que, bueno, pues hay un montón de actividades para trabajar y aparte de estos materiales que digo son gratuitos y os lo podéis descargar, pues bueno, mantener un trabajo familia y escuela, ¿no? Porque al final, claro, nos quedamos únicamente trabajando con ese niño, con esa niña, pero es difícil, ¿no? Entonces, familia, escuela, los materiales, conmemorar las efemérides, ¿no? Si conmemoramos el Día de Andalucía, ¿por qué no vamos a conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, que es el 8 de abril? Si además en tu centro hay alumnos gitanos y el alumnado que no es gitano, pues también le va a venir bien, ¿no? Entonces, conmemorar las efemérides, ¿no? Bajo el lema, pues como digo, ¿no? La escuela también es gitana, para que se, bueno, vincule, ¿no? Que ser gitano, pues no tiene nada que ver con no ir al colegio, ¿no? Y que se vincule que eres gitana, pero también puedes estudiar. Trabajar con referentes también nos funciona mucho, ¿no? Como digo, a veces el autoestigma, y muchas lo sabéis, ¿no? Los estereotipos sexistas limitan los proyectos vitales de las niñas, ¿no? En nuestros casos, ¿no? En nuestro caso, las niñas gitanas, pues los estereotipos sexistas y racistas hacen que tú no tengas más horizonte, que no tengas otro horizonte más allá que lo que ya está, es que yo asumo que solamente puedo ser esto, ¿no? Entonces, el trabajo con referentes, pues ahí también es, bueno, pues muy importante, ¿no? Y además de trabajar la conmemoración, a veces caemos en el error de que se convierte en una cuestión puntual, ¿no? Entonces, bueno, transversalizar ahí la cuestión gitana, ¿no? Que al final hay que transmitirles que el centro, pues, también es gitano, que no tienen que dejar de ser gitanos o gitanas para que el centro los acepte, ¿no? Entonces, es muy difícil. Ojalá tuviéramos la varita mágica, ¿eh? Te lo digo. Ojalá. Yo ya te he cogido propuesta para Lampa de mi instituto para el 8 de abril. Yo Es muy ya la traslado difícil, directamente. es muy difícil, pero bueno, se van haciendo cositas. Qué bueno. ¿Hay alguna, Marlene, no, para poder interpretar tu pregunta, no por si puedes escribir en el chat que se ha Ya quedado me, ahí? ya me, ya me quedó Ah, claro. vale. Muchas gracias. Perdona que no te haya respondido, pero estaba esperando abrir el micrófono. Muchas gracias, Aitana. Discúlpame la pregunta anterior, pero la verdad es que me considero muy ignorante en el tema. Yo soy colombiana y a mí me sorprende muchísimo que el pueblo gitano, perdón por no levantar la mano, me sorprende muchísimo que el pueblo gitano sea tan discriminado. Lo mismo nos sucede a nosotros los migrantes, sobre todo los que venimos de Sudamérica y nos estigmatizan, te hice la pregunta porque muchas veces nosotros venimos con la religión católica muy pegada
y estamos llenos de prejuicios, por eso te hacía la pregunta del tema del colectivo LGTBI, el trato, por ejemplo, de los matrimonios, es una cosa tan arraigada de pronto en nuestras culturas, eso ya se ha superado muchísimo, muchísimo a través de la lucha feminista, de la educación, de la intervención en las escuelas, todo eso. Pero yo lo veo aquí muy, muy arraigado y las felicito por la lucha que están haciendo. Y necesitaba entrar a esta charla porque yo tenía muchos prejuicios, mucha falta de educación al respecto y esto es muy importante y te agradezco porque he despejado las dudas. Por eso salía mi pregunta, porque a veces la misma religión o la misma estructura familiar impide que las chicas vayan a una educación superior, de pronto que se casen. Hoy despejé las dudas. Muchísimas gracias, Aitana, Sí, muchísimas sí, ahora he gracias. entendido un poco más, ¿no? Tu perspectiva, nada, encantada y gracias a ti por tu aportación y por tu pregunta. Ahora sí he entendido un poco más, ¿no? Por dónde va. Claro, cuando antes, durante la sesión, ¿no? Con la presentación, hablábamos, ¿no? Pues, de esos factores de riesgo, ¿no? Uno era la distorsión cultural, evidentemente, claro, eso. Sí, hay familias en las que nos lo encontramos, en los que, como digo, se asumen esos mensajes sin otra opción, sin otra, bueno, pues sin otra ruptura, ¿no? Sin otro pensamiento crítico, se asume esto es así y claro, eso es un factor de riesgo, claro, esa distorsión cultural y familiar, eso es un factor de riesgo, totalmente, sí, sí. Gracias. Gracias a ti. ¿Hay alguna aportación más o intervención? Yo te pediría alguna, a ver si nos dices, bueno, yo he visto porque nos han pedido que pasáramos el protocolo y hemos pasado como el link a las publicaciones de Facali, que tenéis muchísimas publicaciones, pero alguna recomendación para, como dices, acercarnos a toda la historia del pueblo gitano, toda la persecución, todo lo que implica. O sea, ¿tienes alguna o música? Sé que también está el disco, ¿no? Que ahora mismo no recuerdo el cantador que cuenta todo. Persecución del lebrijano, ¿no, Alicia? Eso del Legrijano, exactamente, que Sí. cuenta toda esa persecución a través del disco, ¿no? Pues no sé si nos podrías decir alguna o recomendar algún libro, alguna, no sé, lo Sí, que... pues bueno, en general, como ya has mencionado, ¿no? En la web de Facali se van haciendo pues diferentes documentos, se va realizando pues de forma más didáctica también para que luego se pueda trabajar, para que luego en redes sociales se hacen muchas campañas de visibilización pues de la historia, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, un poco desde la web de Facali y desde las redes sociales, ¿no? Luego, concretamente, pues hay un disco que es Persecución del Lebrijano, que como ya comentaba Alicia, pues es un disco que bueno, ilustra muy bien toda, pues, bueno, toda esa legislación, todas esas pragmáticas que por cuestión de tiempo no me he podido parar aquí, pero que bueno, ya me gustaría, ¿no? Porque es una historia, como digo, muy dura, de mucha opresión, de mucha violencia, ¿no? Y que el pueblo gitano ha resistido y que si estamos hoy día aquí es por la resistencia del pueblo gitano y de las mujeres gitanas, por la sororidad, ¿no? De las mujeres gitanas. Y como digo, el disco, ¿no? Que ya suscribo lo que dice Alicia, que es el disco de persecución del Lebrijano, ahí lo cuenta todo. Y bueno, en general ya hay bastantes documentos, si buscáis en internet ya vais a encontrar muchos escritos sobre gitanos, sobre gitanas, sobre historia, ¿no? Sobre las pragmáticas, hay mucho... Podemos hacer algunos posts que digan ideas Uy, de la nuestra, como creo que se ha, se ya, ha colado algo por sí, ahí. ya se ha desactivado, se había activado Sí. el micro de Teresa. Mencionaba eso, ¿no? Que hay muchos escritos, ¿no? Ya hay muchos, pues, esos datos históricos, ¿no? Que ya hay historiadores gitanas también que cuentan la historia en primera persona, que esto también ha sido una de las reivindicaciones dentro del activismo gitano, ¿no? Que nuestra historia sea contada por nosotros y por nosotras, no por las voces de otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si os metéis, pues es fácil encontrar bastantes cuestiones ya sobre la materia. Vale, muchísimas gracias. Pamela dice que si le podemos abrir el micro para preguntar. Sí, Sí, ya, hola.
Hola, buenas tardes. Sí, he podido, ¿no? Vale, genial. Es que voy en el tren y no sé si se me va a escuchar bien y espero que no se me corte, porque la verdad que llevo deseando muchísimo esta, esta parte porque precisamente trabajo con personas gitanas, sobre todo con mujeres. Y bueno, tendría tantísimas preguntas porque la verdad que hasta que no he empezado a trabajar con mujeres gitanas, yo como mujer migrante y trabajando siempre con mujeres migrantes en situación administrativa irregular o en situación de prostitución, siempre he pensado que eran las mujeres más discriminadas hasta que he empezado a trabajar con mujeres gitanas y no hay personas ni hay etnias más discriminadas que las personas gitanas. Me sorprende muchísimo cómo poder abordarlo desde los servicios sociales de base, por ejemplo, o desde las entidades públicas, desde los colegios, porque desde ahí hay un racismo interiorizado increíble. Y claro, si ya desde los servicios sociales de base, que es como la raíz, ¿no? Y desde los profesionales y las profesionales, cómo poder abordar, sensibilizar a estas personas sin que se ofendan, claro, porque tú le estás diciendo que obviamente son personas racistas, entonces, claro, van a decir yo de persona desconstruida, blanquita, blanquito, ¿cómo voy a ser racista, no? Pero sí, lo tenemos tan interiorizado como has dicho, entonces, ¿cómo poder llegar ahí? ¿Cómo poder llegar a estas personas? ¿Cómo poder llegar al profesorado? ¿Cómo poder llegar a tantas a tantos trabajadores y trabajadoras sociales también, que es increíble todos los comentarios que dicen, que yo me quedo alucinada, la verdad. Entonces, ahora que estoy trabajando desde ahí, cómo poder hacerlo, cómo poder enfocarlo? Y desde el feminismo blanco, claro, por supuesto. Bueno, Pamela, ante todo, bueno, decirte que nuestra lucha pues también es tu lucha, ¿no? Evidentemente, nosotras nos identificamos mucho con las luchas de las mujeres migrantes, ¿no? Y desde ahí pues creo que, bueno, pues como digo, nuestras reivindicaciones pues, bueno, tienen de base todas vuestras reivindicaciones, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno. Como dices, bueno, pues el racismo está muy instaurado, ¿no? El antigitanismo, ¿no? Cuando hablamos de población gitana, está muy normalizado y muy naturalizado, pero es que cuando decimos esto no solamente se queda en el aire, ¿no? Es que luego nos encontramos con profesionales de, ay, es que ella no quiere, pero es que ella no quiere, ¿no? Es que es una responsabilidad del sistema educativo, ¿no? Es que, claro, cuando no se activa un protocolo de asentismo, no se activa un protocolo de asentismo y a lo mejor se tiene que activar, ¿no? Entonces, los derechos de los niños gitanos y las niñas gitanas no se están cumpliendo, ¿no? Sabemos también las escuelas guetos que hay en el año en el que estamos, ¿no? Es decir, hay una segregación escolar brutal. Es decir, está el colegio de los gitanos. Eso es así, que la que trabaja lo sabe, ¿no? Y como bien dice Pamela, hay un racismo brutal, ¿no? Entonces, claro, romper con esa segregación, pues claro, es muy difícil porque después también el propio profesorado va a esos coles porque le dan punta, pero ya luego rotan porque realmente no quieren estar ahí. Entonces, claro, es un problema muy complejo, ¿no? Que, bueno, como digo, pues hay que trabajarlo desde todas las esferas, Pamela, y ojalá, como digo, ojalá tuviéramos la varita mágica, pero bueno, pues nosotras desde la federación, concretamente en educación, pues lo que le comentaba, ¿no? Trabajamos pues tanto en AMPA como en congresos de educación precisamente para sensibilizar sobre esta materia, como con relación de familia-escuela y apoyo a la familia de la importancia de la educación y pautas de la educación como refuerzo educativo con esos menores que en muchos casos tienen un desfase curricular, bueno, incidencia pública y política en la medida en la que podemos, ¿no? Elaborando esos materiales. Y como digo, es un problema muy complejo que hay que trabajarlo desde muchas vertientes, ¿no? Desde como digo también, los referentes, la referente, claro, es que el propio profesorado transmite unas expectativas que luego, evidentemente, ese menor las interioriza, ¿no? Porque la amenaza del estereotipo está, ¿no? Estudiado que afecta en el rendimiento. Entonces, como digo, son muchas aristas y diferentes ejes, ¿no? Que creo que cada una lo que hace desde su posición, pues ya es válido. Pero ojalá tuviera la varita mágica. Es muy difícil, Pamela.
Sí, Daniela, perdona que los aplausos de Isabel Brito me han despistado. Daniela, cuando quieras. Aitana, yo veo que hay como mucho interés un poco de formación o de autoformación de las participantes de la sala. ¿Ustedes dan formaciones a profesorado? Sí, trabajamos con el profesorado. Vale, y no sé, ¿nos quieres contar un poquito cómo lo hacen por si acaso la gente que está en la sala está un poco o quiere formarse más? ¿Cómo podría hacerlo con vosotros? Pues bueno, nosotras, como he mencionado al principio, tenemos diferentes áreas dentro de la federación y hay un equipo pues multidisciplinar, ¿no? Bueno, pues mujeres gitanas, pues que bueno, algunas son maestras, otras educadoras sociales, ¿no? Otras trabajadoras sociales, otras psicólogas. Entonces, bueno, concretamente en el área de educación, pues en algún centro, por ejemplo, concreto que se detecta que hay un equipo interesado, pues la compañera se desplaza, o sea, online, y ahí ofrece unas pautas de intervención que, como digo, van desde una primera sensibilización hasta luego pautas más concretas para implementar en ese centro, ¿no? Concreto, ¿no? Partiendo de la base que no existe una varita mágica, pero que trabajamos en la intervención social y que es difícil, ¿no? Pero bueno, eso si quieren, mis compañeras que trabajan concretamente en este área, pues bueno, podemos poner en contacto y hacer, bueno, un trabajo en red ahí que nos beneficie a todas, ¿no? Sí, está súper guay porque yo personalmente no sabía que ustedes hacían como ese trabajo de sensibilización directo. Así que está como súper guay. Y otra cosa que me lleva dando las vueltas, cuando hablas, parece que uno de los ejes fundamentales es como recuperar referentes, ¿no? Dentro del pueblo gitano para las niñas y los niños. Em, Nosotros llevamos como un tiempo dándole la vuelta un poco al formato de charlas. Es por eso que abrimos este espacio, como tienes una parte de la charla como tal y luego tienes como un espacio de diálogo. Pero aún así, nosotras creemos que todavía sigue siendo insuficiente, como que es necesario imaginarse otro tipo de espacios de intercambio, no sé, a través de las artes, de la música, un poco por ese sentido. No sé si ustedes cuando trabajan con referentes lo hacen con referentes, mezclando un poco los referentes desde la cultura, desde la música, desde el baile, o lo trabajan por separado. Bueno, nosotras que en el pueblo gitano, bueno, nosotras el flamenco, no sé si todo el mundo lo conoce o si hay gente que no lo conoce, pero el flamenco es, diría que es la expresión pues artística de mayor creación del pueblo gitano, ¿no? Aquí a nivel español, ¿no? Que se ha desgitanizado mucho por ese racismo, ¿no? Y por esa discriminación, ¿no? Que se ha como intentado eliminar, pues, esa parte gitana, ¿no? De creación dentro del flamenco, ¿no? Entonces, para nosotras, recuperar eso, ¿no? Y romper con esa desgitanización, pues, es crucial, ¿no? Dentro de la federación. Entonces, sí que es verdad que el flamenco a veces nos sirve, ¿no? Como un espacio y como un punto de encuentro, pero también tenemos que hacer un trabajo paralelamente y además antes he visto por ahí un mensaje que me ha gustado mucho en intentar visibilizar que, bueno, se puede ser gitano y gitana, pero más allá del flamenco también, que esto es muy importante, ofrecer también horizontes más allá del flamenco, ¿no? Entonces tenemos que hacer, Daniela, ese doble trabajo. Por un lado, recuperar nuestra memoria histórica, que es nuestra, y a través de referentes, como dice, ¿no? Acercarle a los menores y a las menores. Pero también paralelamente, pues, bueno, también hay otro camino. No sé si me estoy explicando bien en este sentido. Yo creo que sí, perfectamente. Sí, que tú habías comentado, ¿no? Que en el chat había salido que hay que mirar más allá de Camarón y de Lola Flores, porque el flamenco es Exacto. conocido mundialmente, pero que tienes otros referentes en otras áreas, ¿no? Sí, esa aportación, no sé quién lo ha hecho, pero también desde aquí le doy las gracias porque me ha gustado mucho. Ujú. Un Bueno, placer. ya vamos a ir cerrando la sesión. No sé si hay alguna palabra más antes de cerrarla.
¿no? Perdón, yo tenía otra más, pero era por dejar a las compañeras, digo, pero si ya que nadie lo aprovecha, me gustaría, Aitana, preguntar desde, bueno, pues desde esa parte mía que está aprendiendo, cómo poder tratar las charlas de sensibilización que tengo que hacer, que me han pedido hacer, desde hablar desde la educación sexual a mocitas y también poder hablar a, a grupos de hombres sobre masculinidades alternativas. ¿Cómo lo realizáis o cómo Ujú. me aconsejarías tú poder hacerlo sin llegar a incomodar a las mocitas? O obviamente es que no Sí, sé ya cómo, te entiendo, te entiendo. cómo Mira, tratarlo. a nosotros lo que nos funciona, y además desde aquí te lo recomiendo, en el trabajo de hombre hay un referente que es Fernando Macías, que te lo recomiendo desde aquí para que tú en tu proceso de descubrimiento, pues también tú llegas a tus propias, ¿no?, conclusiones, que él creo que está como empezando el trabajo ahí en nuevas masculinidades con hombres gitanos y demás, y desde aquí lo recomiendo, ¿no? Y después también... Em, cuando, el tema, ¿no?, de la educación sexual y demás, nosotras trabajamos evidentemente relaciones sanas, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿no?, con mucho respeto, con mucho tacto, como digo, importante que sea una profesional de referencia, Pamela. Si tú eres la profesional de referencia, pues que no vaya una compañera, que vayas tú, ¿no? Y que lo trabaje la profesional de referencia, porque como digo, ahí hay una confianza que va a facilitar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, desde las relaciones sanas, desde ese enfoque y sobre todo desde la compatibilidad. Es decir, que, oye, mira, tú puedes hacer esto, pero también puedes hacer esto. No sé si me estoy explicando, Pamela, ¿no? Mm, desde la compatibilidad, ¿no? Nosotras ahora estamos trabajando mucho la prevención de matrimonios tempranos y demás, y lo hacemos desde esa perspectiva, ¿no? Porque claro, si tú al final vienes a decirle esto no, y desde la prohibición, eso no funciona. Eso no funciona. Así que diría que el 80% de esa intervención es que sea su profesional de referencia. Y evidentemente, pues desde la perspectiva, ¿no?, de relaciones sanas, de consentimiento, de referente en sus casas. Si tú consideras que hay referentes en sus casas, pues que partan el trabajo desde esa referente. Oye, mira, pues tu tía, oye, mira tu vecina, oye, mira tu prima, ¿no? Desde ese trabajo de referentes y con mucho tacto y seguro que sale bien. Gracias, Aitana. Nada, a ti, Pamela. Yo tengo otra. Aitana. Em, em, ya que estamos hablando de referentes, la semana anterior Cintia nos dio como un par de referentes de escritores y escritoras afrodescendientes. No, no específicamente del ensayo, sino de manera general, como un poco ampliar también nuestros marcos de referencia de lo que leemos. ¿Nos sugieres a alguien, algunos autores o autoras que tengamos que leer? Sí, pues bueno, os diría algunos, ¿no? Algunos libros y hay uno que se llama Filomena Franz, que no sé si la conocéis, pero ella, bueno, es una mujer gitana superviviente del Holocausto, de las pocas, no diría que es el único testimonio que hay, porque bueno, ha sido una historia silenciada, no, nosotras no conocemos muchas cosas porque no nos han dejado conocer, ¿no? Entonces este os lo recomendaría, ¿no? Filomena Franz. Os recomendaría como autor a Iván Periáñez, que es un autor, no sé si es, este sí lo conocéis, ¿no? Porque os veo con las caritas así. Sí, Iván Periáñez. Después también está, pues, bueno, Pastora Filigrana, ¿no?, que también es una gran referente para todas nosotras. Eh, eh, Más o menos creo que Rafael Buiga, Noelia Cortés, ¿no? Más o menos. Pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotras.
por este espacio Tenemos- tan enriquecedor y, bueno, tan fructífero para mí también, ¿eh? Compartir con todas vosotras. Son espacios que además siempre lo pensamos desde la autoformación y como decía muchas veces Dani, de traer a nuestros referentes y poder dialogar con ellos, ¿no? Por eso nosotros insistimos mucho en decir, mira, que estas oportunidades no se suelen dar, ¿no? O sea, tenemos que aprovechar estos espacios para contar todas aquellas cosillas que se nos quedan en el tintero muchas veces y de poder hablar en primera persona. Entonces, es un placer absoluto. ¿Hay alguna intervención más antes de cerrar? ¿No? Bueno, pues más o menos estamos ya en tiempo. Entonces, antes de cerrar, os recordamos que es importante rellenar el formulario de evaluación que mis compañeras han dejado en el chat, que como siempre decimos, el feedback es fundamental para nosotros y nos ayuda a mejorar estos ciclos. En cuanto tengamos los listados definitivos, os enviaremos los certificados. Os pedimos un poquito de paciencia porque la asistencia ha desbordado nuestras expectativas y entonces nos va a llevar algo de tiempo debido a eso, pues a la gran cantidad de personas que habéis participado en el ciclo, que estamos súper contentas, pero nos va a llevar un poquito más de tiempo. Si hay alguien que tenga urgencia por algún trámite o algo, pues nos escribís. Si no, pues poquito a poco los iréis recibiendo, ¿vale? Además, en el mes de junio os enviaremos y difundiremos una publicación digital surgida de estos encuentros, donde vamos a incluir las maravillosas actas gráficas que está elaborando Natalie Bellón, que hoy ha salido en redes sociales la primera, la de Cristina Fallarás. En nombre de Territorias, en nombre de Daniela, en nombre de Melissa y en el mío propio, queremos daros las gracias de corazón. Ha sido un verdadero privilegio compartir este espacio con vosotras. Nos sentimos profundamente agradecidas por el acogimiento y por todo lo bonito que hemos construido juntas en este ciclo y por supuesto a las ponentes por aceptar nuestra invitación, ¿no? Pero también tenemos otra noticia, esto no termina aquí. Y con muchísima ilusión queremos anunciaros que a finales de abril pondremos en marcha el quinto ciclo de diálogos virtuales, que esta vez se titula Voces migrantes, violencia de género en contextos migratorios. Será un espacio donde contaremos con las voces de Kini Martínez de Plataforma Cero, de Daniela Montes de Ama Migrar, la activista saharaui Nasara Said y Suja Al-Nahar de la Comunidad Palestina de Sevilla. Esperamos reencontrarnos muy pronto para seguir construyendo y aprendiendo y generando redes y como dijo Rebeca, no solas podemos, pero juntas muchísimo mejor. Así que un beso a todas. Qué bonito, muchas gracias. Gracias, Aitana. Gracias a todas vosotras y a Territoria. Muchísimas gracias. Gracias, Así- Aitana, por tanto conocimiento, por permitirnos a ilustrarnos y abrir nuestras mentes. Un abrazo. Gracias a todas, compañeras. Un abrazo.